Bien, regresamos con Isidro Toro y él hablaba de un acuerdo, de UNASUR, unidad, una proyección de confederación de naciones económicamente y políticamente viable en aquel tiempo, UNASUR, sí, UNASUR Unión nace, de Naciones del Sur. sí, UNASUR nace en el 2008, es una propuesta de los presidentes Chávez y Lula da Silva, y agrupó, o agrupa, porque todavía sobrevive, todas las naciones de Sudamérica, incluyendo a Guyana y a Surinam, Esta institución ha entrado en crisis y han anunciado su separación, tanto Brasil como Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Colombia. O sea, de los 12 países, 6 la han declarado congelada. Su participación está congelada. Está congelada. El canciller de Bolivia... Pero ya esos países sometieron formalmente ante sus congresos. Porque eso no, ha sido una decisión de Cancillería de hace unos 15 días para acá. ¿Qué sucede? Que UNASUR tiene 2.300 días congelado por un tema de decidir quién es el secretario general de la UNASUR. Sabemos que Samper, el expresidente colombiano, era el secretario general, se le venció el tiempo. Argentina hizo una propuesta, un político argentino de apellido Bordón, José Octavio Bordón, que era un militante del Partido Justicialista que se abrió contra los Kirchner y fue inclusive candidato presidencial, salió derrotado en su oportunidad, y con este nuevo gobierno tiene el apoyo para ejercer la Secretaría General de UNASUR. Eso lo veta Venezuela, lo veta Bolivia. ¿Cuál es el grave problema? Que en UNASUR todas las decisiones se toman por unanimidad. Wow. Entonces, todos tienen derecho a veto. Un solo país tiene derecho a veto. Sí, hay 11 y hay uno que no lo apoya. No, ya eso no pasa. Cualquier decisión. Entonces, eso refleja una falta de institucionalidad. Pero 2000 y tantos días. Son muchos años. Está hablando de casi 7 años. Prácticamente. O sea, apenas tuvo una vigencia de 4 o 5 años. No, ha tenido vigencia porque han resuelto temas y sigue Samper, no está vacante, ¿no? Pero no han podido renovar la Secretaría General de la UNASUR. Pero no se han vuelto a reunir. Bolivia está ejerciendo la presidencia pro tempore y está convocando una reunión. Pero los cancilleres de estos 6 países han anunciado que no van a asistir. Y está haciendo esfuerzo el gobierno boliviano para recomponer. Pero ¿cuál es el tema de fondo? Porque todo eso son las... Sí, porque eso es formalidad. Toda esa es la formalidad. ¿Cuál es el grave problema de fondo? Lo que hablábamos hace un instante antes de la pausa comercial. Es la falta de institucionalidad. UNASUR se constituyó sobre la base del consenso. Entonces, llegar a decisiones es muy difícil, sobre todo cuando hay un cambio de gobierno en un país que no corre con la misma línea ideológica, vamos a llamarlo de esa forma, que con el resto de los países. Entonces eso inmediatamente trae una serie de consecuencias. Segundo, UNASUR es fundamentalmente un organismo político, es un foro político. Es un foro político que se creó con una intención de ser como un respiro a la OEA, que se decía que estaba muy controlada por Estados Unidos. Y enfrentando el mercado, la alianza para las Américas que propuso el presidente Bush, sí. Una alianza comercial. Entonces, frente a eso sale UNASUR. Brasil, que tiene Mercosur, que solamente están Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, el resto de los países no se han integrado a Mercosur.
UNASUR entonces ha quedado hasta ahora. Mercosur es anterior. Es mucho anterior, es muy, muy anterior. Entonces, UNASUR ha quedado como un foro político para enfrentar a los Estados Unidos, para enfrentar a la OEA y para enfrentar a cualquier otra posición política que lesione los intereses de los países suramericanos o que ellos piensan que la lesionan. Entonces no ha sido una institución que se ha fijado unas normas de cómo resolver inclusive sus problemas internos, porque todos lo resuelven por consenso. Y como Chávez, Lula, Kirchner, Evo Morales en general se entendían, pero todo eso ha ido cambiando en Sudamérica. Entonces, una institución de carácter regional de Sudamérica, tan importante como UNASUR, ha quedado a la deriva, producto de que se construyó sobre la base de figuras de figuras de líderes políticos. Había, y le interrumpo, había una debilidad en aquel tiempo, porque parte de, no era solo político, sino es que la influencia de Estados Unidos en lo político tenía mucho que ver con lo comercial, con las exportaciones e importaciones, la balanza comercial que existía. Recuerdo que Lula asumió ese liderazgo porque Brasil se fue convirtiendo en el gigante, no solo de la economía suramericana, sino ya una de las 7 grandes economías del mundo. Entonces la idea era ver cómo la relación comercial de Estados Unidos con esos países, por ser tan notoria la favorable a Estados Unidos, y eso implicaba también una subordinación política, cómo esa relación política se fortalecía, pero tenían que hacerlo a través del fortalecimiento de las relaciones comerciales entre esos países. Yo recuerdo que Bush propuso y motivó mucho la integración comercial para Centroamérica, y que fue aquel acuerdo de libre comercio, que lo hizo con América del Norte, que también estaba, pero también lo propuso para América del Sur, y UNASUR no logró expandir ese acuerdo comercial entre sus propias naciones, y por tanto en lo comercial siempre dejó la libertad y la circulación normal de Estados Unidos. No solamente eso, sino que como no hay otro tipo de interés, sino exclusivamente el político, y los presidentes han ido cambiando, el caso de Argentina, el caso de Chile, el caso no solamente los presidentes, sino las visiones ideológicas de esos presidentes. Sí, claro, al decir los presidentes son de partidos distintos, vamos a llamar, a mí no me gusta utilizar mucho esos términos de centro izquierda, centro derecha, pero vamos a utilizar eso desde el punto de vista didáctico, digamos centro derecha, y tiene una visión distinta. Y como UNASUR es un foro político, bueno, sí, se congela el foro político sencillamente, porque no supieron ni darle institucionalidad, escriturar bien las reglas del juego, ni han sabido llevar otros intereses, como son los intereses comerciales, económicos de la región, al seno de UNASUR. Entonces UNASUR, hace solamente un foro partidario de discusión partidista, política o ideológica, se ha estancado. Pero es una lástima, sí, porque en el caso suramericano han habido algunos intentos importantes de integración, en el que han tenido más éxito. El ALBA vino por la iniciativa de Chávez, que también fue muy efímero. Claro, porque el ALBA se basó igualmente sobre la base de un negocio petrolero. Sí, fue sobre y un clientelismo. Y un clientelismo, y también, porque tú no puedes crear una organización internacional en función de enfrentarme a, sino en función de beneficio de. Son dos cosas distintas. El hecho de que yo me enfrente, pero si yo no busco el beneficio, tiende a languidecer, tiende a morir, tiende a desaparecer. Correcto. Fíjese usted, Mercosur es un proyecto de integración que está dando su fruto y está avanzando.
pero Mercosur está reducido a Argentina. Porque entre esos países hay una fortaleza institucional en torno a ese proyecto. Y hay claridad, e inclusive han cambiado los gobiernos dentro de esos países y eso no lo tocan, porque hay un tráfico, un tránsito comercial y hay beneficio, hay mutuo. Hay un intercambio que no es desigual. Inclusive para países como el Uruguay y el Paraguay, que tienen menos que ofrecer, no se salen porque también exportan para Argentina y para Brasil, que son los grandes polos. Hay que ver también que ahí hay recursos naturales administrados de mucho impacto, porque esa presa del río, ¿cómo se llama? Sí, el río? La presa de Iguazú. Esa presa, que es de 3 países prácticamente. Es de 3 países, sí. Pero eso es un impacto económico que vincula a esos 3 países con demasiada presencia. No, y el caso de Paraguay, que Paraguay, al igual que Bolivia, no tiene salida al mar, tiene a través del río. A través del río, correcto. Entonces, el otro acuerdo subregional que tenía mucha importancia fue el Pacto Andino, que está languideciendo. El Pacto Andino... Que fue el más duradero y quizás el más impactante. Claro, Venezuela se incorporó al Pacto Andino en el gobierno del doctor Rafael Caldera, por allí en el año 71, 72, correcto, en el Acuerdo de Cartagena. El Pacto Andino llegó a tener un pasaporte común. O sea, usted iba a su oficina de pasaporte en Quito, en Lima, o en Caracas, o en Bogotá, y le entregaba un pasaporte idéntico. Decía Comunidad Andina de Naciones, República de Estados, República de Ecuador. Era idéntico y se manejaba en todos los países. O sea, los niveles de integración había llegado a esos grados de integración. Bueno, eso también languideció. O sea, languideció porque... ¿Qué tuvo que ver con...? Bueno, la explicación formal fue que Colombia y Perú comenzaron a hacer pactos comerciales con Japón, okay, y con los países del Asia, y el gobierno de Venezuela dijo que eso había que hacerlo en bloque o no hacerse. Bueno, tanto que se dice que Japón logró que Fujimori fuera presidente. Y entonces con esa finalidad. Se retiró Venezuela del Pacto Andino y realmente Venezuela, desde muchos años antes, el comercio entre Venezuela y Colombia sumaba más de 5 o 6 mil, alrededor de 6 mil millones de dólares anuales. Y de Venezuela con Perú alrededor de 1.000 millones y así sucesivamente. Entonces eso trajo un bajón. Yo recuerdo que para la década del 70 se comenzaba a ver la presencia de Japón en América en 2 direcciones. Japón era la potencia que competía en términos del capitalismo con Estados Unidos, que Rusia estaba en su muralla ahí, y hasta una parte importante de Alemania estaba en su muralla. Bueno, estaba la parte de Bonn, que era con el Partido Socialdemócrata y los Willy Brandt, esas cosas, Francia, pero Japón comenzó a penetrar con una política dual. Hacia Estados Unidos logró un acuerdo comercial distinto al que logró con Sudamérica. Entonces Perú era la base de la penetración de Japón hacia Sudamérica. Y Estados Unidos tuvo ese recelo, porque realmente en ese tiempo estaba el tiempo de los halcones. Y Estados Unidos vio en que su influencia muy notoria, Estados Unidos soportaba la gran parte de los dictadores de América, desde Somoza, desde todos. Los de Salvador, Rojas Pinilla, Pérez Jiménez. Exacto, los Pérez Jiménez, los mismos de Bolivia. El de Perú creo que era Odría, ¿no? Exacto, entonces ahí estuvo Somoza, estaba el Stroessner, y o sea, había una influencia muy notoria en lo que le llamaban los halcones. Estaba Pinochet, que había logrado su impacto en controlar eso. Entonces, parece que Japón melló un poco la fortaleza del Pacto Andino, porque a partir de ahí es que comienzan las discrepancias. Pero no, el Pacto Andino lo que tenía que haberse puesto de acuerdo y... Bueno, tenía que haberse puesto, pero no lo hicieron. Es que yo creo que eso está en
los tuétanos de los latinoamericanos. ¿Sabe lo que está teniendo? No ponernos de acuerdo. ¿Sabe lo que está también? Y por el pacto andino, su fracaso, que era un pacto vigoroso de expectativas muy luminosas, pero yo también veo el acuerdo de libre comercio, que de eso yo quiero que hablemos un día, de Centroamérica y del Caribe con Estados Unidos. Yo quiero ver hasta dónde eso ha tenido éxito, pero no visto por un empresario que se beneficia, ni por uno de los políticos que protagonizaron eso que también se beneficia de esa parte. Y hablar del plan Puebla-Panamá, Ajá. que eso ha traído muchas reacciones en Centroamérica, violentas inclusive. Sí, sí. El plan Puebla-Panamá. Porque ha permitido muchas cosas que hay que ver. Mire, Toro, yo creo que eso tenemos que pelearlo. No sé si usted tiene otro tema, pero que vamos a pelear. ya no hay que pelear. Toro. No, vamos a trabajar. Ya no hay que pelear. Hoy es el día del trabajo, no del día guerrero. Nicaragua mataron casi 40. No, lo de Nicaragua no Lo tiene mató el gobierno, no tiene nombre. pero ahora Con paramilitares. Ortega está preocupado por esas muertes. ¿Cuánto cinismo, cuánta hipocresía? Bueno, Y Ortega está pidiendo esta investigación. sí, bueno, porque Y un diálogo franco y sincero. Oiga, qué cosa. es que la desviación es muy terrible. O sea, Ortega, que fue un comandante guerrillero, que Se le asignaban valores diferentes. se abrazó se arropó en la bandera de Sandino, No. y entonces llega ahora a hacer lo que ha hecho. Pero Bueno. así son casi todos esos liderazgos Y que sí, vienen de la izquierda. Nosotros invitamos hoy para que nos hablara de muchas cosas, un joven brillante que tiene el tiempo para decirnos cosas. Y entonces él llegó ahora y tenemos que darle el chance a él. Por Que es supuesto. Ariel Lara, un destacadísimo joven, director de un periódico RDN de noticias. Red de noticias. Red de noticias. A un clic de la A un información. clic de la información. Y tiene un programa que se llama Visión RDN, que de que usted no lo ha invitado, usted no ha querido ir. No, él me colocó en una lista de espera. Vamos a una pausa y venimos con Ariel Lara para que participe con nosotros en este importante programa de hoy. Ariel.